estos dos cuestionarios y había aclarado desde el primer día que no tienen nota, que no tienen calificación, pero es importante porque si ustedes completan, si ustedes van llenando a través o mediante este cuestionario, pueden utilizarlo como un resumen. No quiere decir que solo de esto o de este resumen o de este cuestionario es que van a estudiar, pero va a servir porque ustedes van a leer primero el cuestionario, después van a ir viendo si hay alguna tarea o si hay algún otro material y ir comparando. Y a través de la repetición constante, porque es repetir una vez, dos veces y hasta tres veces que se va a ir quedando en ustedes. Reitero, primero un cuestionario, porque cada unidad tiene el cuestionario. Este corresponde a lo que habíamos desarrollado la semana pasada. Unidad 2 y unidad 3. Primero el cuestionario de la unidad 2 y tiene las preguntas y con ellas quiero compartir algunas respuestas. Y si por ahí todavía no completaron, más tarde, si no es hoy, mañana más tardar, les voy a enviar para que los delegados puedan hacer llegar también este material a los demás compañeros y completen. Traten, por favor, de completar. Como les dije, si es posible, coloquen en una carpeta o si van a hacerlo en cuadernos, vayan teniendo y vayan juntando unidad 1, unidad 2 y así sucesivamente todos los cuestionarios. Va a ayudar y va a servir. Bueno, si me permiten, voy a hacer una lectura un poco rápida para que vayan teniendo noción nada más y después vayan dándole seguimiento. Reitero, el material que estoy proyectando les voy a hacer llegar, si no es hoy a última hora, mañana por la mañana. ¿Está? Es un compromiso que les voy a enviar para que puedan cotejar y completar sus propios materiales. Y así podamos ir estudiando. Bueno, primera pregunta de la unidad número 2 dice, concepto de documentos médico legales. Y dijimos que los documentos médico legales son las actuaciones escritas, empleadas o utilizadas por el médico en su relación con las autoridades, los organismos oficiales, el público y aún con los particulares. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los documentos médico-legales más empleados? Y recuerdan que habíamos citado 4 documentos médico-legales más empleados o más utilizados en la práctica. Y eran el parte, la declaración, el informe y la certificación. En el cuestionario dice también, cita y explica. En este caso, lo que voy a hacer es citar nada más, porque podrán ver que tiene también su explicación, o sea, su breve explicación en qué consiste cada uno de ellos, para que después, cuando les envíe el material, ustedes puedan leer mejor y ir completando. Reitero entonces, 4 documentos médicos legales más utilizados: el parte, la declaración, el informe y la certificación. Recuerden el de la declaración, que era una exposición verbal que se hacía bajo juramento. Era uno de los más importantes porque se hacía bajo juramento de decir la verdad. Reitero entonces, el parte, la declaración, el informe y la certificación. Pregunta número 3. ¿Qué es falsedad documental? Se entiende por falsedad cambiar lo verdadero por lo falso, dándole a este último apariencia de verdadero. Pregunta número 4. Historia clínica.
es un documento de uso médico. Entiendan bien la palabra justamente, de uso médico, nacido de la interrelación entre el paciente y el médico, donde se contiene la información de utilidad clínica relativo al estado de salud o enfermedad del paciente. ¿Quiénes intervienen en la elaboración de la historia clínica? Y son tres los que intervienen en esta elaboración: el médico o el doctor, el paciente y el hospital. El hospital, el sanatorio o el centro. En este caso se le denomina el centro. Reitero entonces, los que intervienen en la elaboración: el médico, el paciente y el centro. Sexta pregunta del cuestionario de la unidad número 2. La finalidad de la historia clínica es ordenar la información para poder facilitar y mejorar la atención del paciente y a la vez ayudar o colaborar a la familia. La elaboración de la historia clínica es una obligación en la cual deben de incluir los datos referentes al paciente y a su dolencia, así como también las pruebas diagnósticas y tratamientos que le han hecho. Junto a él, en esta historia clínica, tiene que contener los datos como las impresiones o comentarios del médico que lo trató. Tres son los que tienen acceso a la historia clínica: pacientes, familiares y el médico. Y en la pregunta 9 hablaba también de los 7 casos. Recuerden que son 7 casos en que se podía romper la confidencialidad o el secreto que hay dentro de esa historia clínica, y citamos y explicamos. En este caso voy a citar los 7 y después en el material podrán ver la breve explicación de cada uno de ellos. Primero, por imperativo legal. Segundo, por declaración de enfermedad infecto-contagiosa. Tercero, declaración como testigo o perito. Cuarto, cuando el profesional, en este caso el doctor o la doctora, trabaja en una compañía aseguradora y tiene que prestar los servicios y alguien, el sujeto o el paciente, en este caso, se va a solicitar una póliza. El siguiente, en los casos de certificados médicos. Habíamos dicho que los certificados médicos, el médico está exento justamente porque es el paciente el que solicita y el paciente el que lleva y entrega a donde él cree conveniente. El siguiente, en los casos de medicina del trabajo. Y el último, en los casos de demanda por responsabilidad médica. Esos eran los casos citados y aquí ven la breve explicación de cada uno de ellos. Reitero, les voy a enviar para que puedan cotejar y puedan completar también. La última pregunta, la pregunta número 10 del cuestionario de la unidad número 2, dice: ¿qué es consentimiento o concepto de consentimiento? Se entiende por consentir el permitir o conceder una cosa, o la existencia de conformidad entre las partes. Ahí concluimos la unidad número 2. Ahora voy a hablar de la unidad número 3 o el cuestionario de la unidad 3. La primera pregunta: concepto de deontología. Recuerden que dijimos deontología
ciencia del deber ser, y en este caso el concepto que utilizamos y que tiene en el material, dice, se utiliza para nombrar a una clase de tratado o disciplina que se centra en el análisis de los deberes y valores regidos por la moral. Pregunta 2. ¿Cuáles son las fuentes de la deontología? Las fuentes de la deontología son los actos humanos en relación a la ley, la moral y la ética. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano en relación a las nociones del bien y del mal. La moral es el conjunto de principios aceptados por la sociedad. Pregunta número 4. Deontología médica y deontología universitaria. La deontología médica es cómo tiene que comportarse o cómo tiene que vivir de acuerdo a la profesión el médico. Es el conjunto de principios y reglas que han de inspirar y guiar la conducta profesional del médico o la médica. Y la deontología universitaria es el conjunto de criterios apoyados con normas y valores que formulan quienes asumen o quienes llevan una carrera universitaria. Pregunta número 5 del cuestionario 3 cita y explica las clases de responsabilidades. 4 son las clases: administrativa, civil, moral y penal. Reitero entonces: administrativa, civil, penal y moral. Cada una viene con una pequeña explicación de la responsabilidad moral, de la penal, de la responsabilidad civil y también de la responsabilidad administrativa. Siguiente pregunta. Responsabilidad significa obligación de responder de nuestros actos. La responsabilidad o el deber en responder por lo que hacemos o dejamos de hacer en los casos de omisión. La responsabilidad profesional médica se entiende como la responsabilidad del médico o la médica, la obligación que tienen los mismos de reparar y satisfacer las consecuencias de sus actos, omisiones y errores voluntarios. Pregunta 8. Elementos constitutivos de la responsabilidad médica. Obligación preexistente, la prueba médica en materia de responsabilidad profesional, perjuicio ocasionado y relación de causalidad. 4 elementos. Pregunta número 9. ¿Qué se entiende por lex artis? Conjunto de reglas y procedimientos técnicos que emplearía un médico en un caso concreto con el fin de tratar de la mejor manera a sus enfermos. Y la última pregunta, la número 10, habla de explicar lo que entienden ustedes por lo que dice en el artículo 147 del Código Penal paraguayo, que habla sobre revelación de un secreto de carácter privado. Reitero,
En esta última pregunta, ustedes tienen que tratar de comprender qué es lo que se castiga en el Código Penal. Artículo 147. Revelación de un secreto de carácter privado. De esa manera, concluimos con este cuestionario de la unidad 2 y en la unidad número 3. Ambos cuestionarios están respondidos y espero